Y el título de esta mañana, ¿cómo se llama? Restaurando la familia. Creo que es el reto más grande que podemos enfrentarnos cada uno de nosotros, el restaurar nuestra familia. ¿Cuántos quisieran restaurar su familia? Levanten la mano. Déjame decirte, no es algo fácil. Es la tarea más difícil que quizá podamos, o el desafío más grande que podemos tener. A lo mejor tú has logrado muchas cosas, has podido conquistar tus finanzas, tu salud, pero conquistar la familia creo es de las cosas más difíciles que podemos poder hacer. Pero ¿a quiénes les gustan los retos? Levanten la mano. A mí me gustan los retos. ¿A poquitos? ¿En serio? A ver, ¿a quién le gustan los retos? Y ese es el desafío, retarte en esta mañana a que restaures tu familia. ¿Cuántos quieren ver su familia restaurada? Creo que para todos es un sueño, ¿no? Que estar bien con cada miembro de la familia. Sinceramente, a ver, aquí ya saben que todos somos sinceros. ¿Cuántos de aquí tienen alguna bronca con algún miembro de su familia? Como 3. Puede ver que haya distanciamiento, puede ver que haya enojo, puede ver que haya una herida, qué sé yo. Pero para eso vamos a aprender en esta mañana. ¿Cómo se llama el tema? Restaurando la familia. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Josué. Vamos a leer el libro de Josué. Josué capítulo 24. Es una palabra muy importante. Y vamos a leer el verso 15. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice después? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy quiero empezarte a leer una historia para que tú puedas reflexionarla. Dice esta siguiente historia: un día, un padre llegó cansado del trabajo. Su hijo pequeño se acercó y le preguntó: papá, ¿cuánto ganas por hora? El papá molesto respondió: eso no te importa. Pero el niño insistió y el padre finalmente contestó: gano 100 pesos por hora. Pero dice aquí, el niño fue a su cuarto, sacó unas monedas y regresó con su padre. Y le dijo: papá, aquí tengo 50 pesos. ¿Me puedes vender media hora de tu tiempo? El padre se quedó en silencio y entendió que su hijo no necesitaba más dinero, necesitaba más a su papá. ¿Cuál es la reflexión de esta historia? Hay muchas familias que tienen casa, que tienen comida, que tienen tecnología, pero les falta tiempo, les falta amor y les falta Dios en el centro del hogar. Así que donde estás, cierra tus ojos en esta mañana y vamos a pedirle a Él que nos hable directamente al corazón. Pon las manos en tu corazón y dile: Señor, habla a mi vida. Que tu palabra sea revelada a mi mente y a mi espíritu. Dile: Señor, ayúdame a restaurar mi familia. Solamente tú puedes ayudarme a hacer este gran desafío. Hoy te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén
Y bueno, ¿qué era lo que decía Josué? Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Ese debe ser un anhelo de tu corazón. ¿Sabes? Podría mentirte al decir que existen las familias perfectas, pero no es así. La primera familia de la historia vemos cómo tuvo un problema muy grande, incluso más grande de los que tú y yo hemos tenido. La Biblia dice que hubo muerte, hubo un caso de muerte en la primera familia de la humanidad. Imagínate, en la primera familia de la humanidad hubo una situación demasiado fuerte. Y a veces creemos que nuestros problemas son demasiado fuertes. Pero cuando vemos la necesidad que hay allá afuera, nos vamos a encontrar que hay personas que están pasando lo triple que cada uno de nosotros. No sé si alguna vez tú te has quejado de la situación que estás pasando, ¿sí o no? Pero déjame decirte que hay personas que han pasado situaciones muy difíciles. Me salió una entrevista de una persona que había cometido asesinato. Y me quebrantó mucho al saber que esa persona hacía todo esto. ¿Sabes por qué? Porque había rencor en su corazón. Él decía a la entrevistadora: mi mamá me arrojó a la calle cuando yo tenía días de nacido. Es el recuerdo que tengo de mi mamá. Y de ahí pues me metieron a un ¿cómo se llama? Un orfanatorio. Y después hubo una pareja que me adoptó. Y me fui a vivir con esa pareja, pero ahí sufrí las peores desgracias que me pude imaginar. Y es una historia, un caso muy fuerte que a veces hay personas que desafortunadamente les ha tocado vivir una vida muy triste, una vida llena de dificultades, una vida llena de tristezas. Pero tú y yo tenemos la oportunidad que hemos conocido a Dios. Por eso te decía al principio que me impactaba mucho la historia de Adán con Dios, porque era una intimidad, era una relación muy cercana, como la tiene que ser de un padre con sus hijos. Con los jóvenes veía y les hacía esta pregunta: ¿qué es Dios para ti? Y es lo que les quiero decir en esta mañana. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Alguien que me pudiera decir qué es Dios para ti? A ver. Todo. ¿Qué más? Tu Salvador. ¿Quién más por allá atrás? Tu Redentor, tu amigo. Muy bien. ¿Qué es Dios para ti? Esa es la pregunta para iniciar este tema, restaurando la familia. ¿Sabes? Muchos jóvenes me respondieron: Dios es mi Padre. Pero cuando nos adentramos al tema, ellos no sabían, algunos de ellos no sabían lo que era un padre, qué era lo que tenía que hacer un padre, o cuál es el rol de un padre. Y a veces nosotros podemos decir, como lo decía mi amiga, Dios es todo para mí, cuando realmente tú no das de ejemplo que Dios realmente es todo para ti. Muchos dicen que Dios es su Padre, pero ¿qué es un padre para ti? ¿O qué experiencia has tenido tú acerca de lo que es un padre? Yo he conocido a muchas personas y me han dicho: pastor, pues yo no tengo buenos recuerdos de mi padre, o mi padre me abandonó. ¿O cuántos tuvieron alguna situación difícil con alguno de sus padres? Levante la mano.
Algunos sufrieron de abandono, otros de violencia, otros de muchas cosas. Y a veces no tenemos muy clara la idea de lo que es un padre. Pero yo, como te decía, reflexionando la historia de Adán con Dios, era una relación tan cercana. Yo les decía a los jóvenes que Dios, como padre, y lo que tiene que ser un padre es que se interesa por ti. Un padre ve por tus necesidades. Un padre es aquel que te levanta. Y es lo que Dios era para Adán. Y después de que Adán falló, después de que Dios le dio una esposa, una ayuda idónea, y fallaron, y tuvieron un fracaso en el área familiar, al ver cómo uno de sus hijos perdió la vida. Y a partir de esa situación, de esa desgracia que pasó, como que Adán se olvidó de lo que había sido su relación con Dios. Y después toda la descendencia, vemos que muchos buscaban a Dios de una manera diferente, pero pasaron miles de años y mucho tiempo hasta que Jesús llegó a esta tierra y Él nos enseñó nuevamente cómo tenemos que ver a Dios. Y si te das cuenta, desde el libro de Éxodo hasta el libro de Mateo, Jesús es el que nos presenta a Dios como ¿qué? Como un Padre. En la oración que les enseña a sus discípulos, esta oración empieza como Padre nuestro. Y si te das cuenta, en los evangelios Jesús no se refería a Dios como mi Señor, mi todo. Se refería a Dios como ¿qué? Como su Padre. Y vemos que Jesús nos estaba dando la pauta de qué es lo que Dios tiene que ser para cada uno de nosotros. ¿Nuestro qué? Padre. Pero ahí es el problema y viene muchas veces la interrogante que muchas personas a lo mejor no saben lo que es un padre. Pero cuando nos sumergimos a la palabra, nos sumergimos al Nuevo Testamento, nosotros podemos entender lo que un padre tiene que ser. Y yo sé que hoy se conmemora a las mujeres y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, pero algo que tenemos que entender, un pilar muy fuerte dentro de la familia es la paternidad. Yo no sé cuál ha sido la historia de tu vida, no conozco a muchos de ustedes, pero es importante entender que la paternidad es algo muy importante dentro del hogar. Y vemos en nuestra ciudad, si sacamos las estadísticas, es que hay mucha ausencia de padre en esta ciudad. Por eso es importante que nosotros aprendamos que Dios es nuestro Padre y tenemos que conocerle a Él como nuestro Padre para que nosotros podamos transmitir eso a nuestro hogar, a nuestra familia y podamos entender acerca de la paternidad. Vemos que también hubo casos en que mujeres tenían una relación directa con Dios y tenían temor de Dios y que ellas también enseñaron paternidad. Ojo con esto, no necesariamente tienes que ser hombre para demostrar lo que es la paternidad. Hubo mujeres que educaron hombres con principios, con valores. En el caso de la mamá de Moisés, que ella tuvo temor de Dios y que cuando la hija del faraón encuentra a Moisés en el río, su hermana le dice, pues yo te lo voy a llevar a una mujer, ¿para qué? Para que te lo críe. ¿Y se lo llevó a quién? A su verdadera mamá. Entonces vemos que esa mujer pues le enseñó principios, valores, le enseñó muchas cosas y después lo devolvió a la hija del faraón. Entonces hay tanto que tenemos que aprender de todo esto, pero que lo más importante en esta historia también que te leí, ¿qué era lo que el niño buscaba? Tiempo de calidad. Y si queremos restaurar la familia, tenemos que entender que tenemos que tener tiempo de calidad con cada uno de ellos. Hay muchas familias que, como te decía, tienen casa,
tienen comida, tienen tecnología, tienen muchas cosas, pero les hace falta ¿qué? Tiempo, amor y que Dios esté en el centro. Y por eso este primer punto de Restaurando la Familia es: una familia fuerte tiene a Dios en el centro. ¿Una familia qué? Fuerte tiene a Dios en el centro. La Biblia dice que apartados de Él nada podemos hacer. Si nosotros no tenemos a Dios en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestra vida, créeme, por más esfuerzo que tú hagas por querer cambiar a la persona que tienes a un lado, a un hijo, todos esos intentos van a ser ¿qué? Fallidos, porque no tenemos a Dios ¿qué? En el centro. Josué, en este verso que te leí, no dijo: yo serviré a Dios cuando tenga tiempo. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Entonces, déjame decirte que una familia se empieza a destruir cuando suceden estas tres cosas. La primera, una familia se empieza a destruir cuando Dios sale del hogar. Si Dios sale de tu hogar, créeme que tú vas a encontrar destrucción. Una familia empieza a destruirse cuando se deja de orar. Y una familia se empieza a destruir cuando se deja de enseñar la fe. Son tres cosas que tú tienes que tener como prioridad dentro de tu hogar. Tener a Dios en el centro de tu familia. Tienes que tener presente que la oración. Y tienes que tener muy presente que debes enseñar ¿qué? La fe. ¿Quién va a sostener tu familia? Con todo respeto, yo no puedo sostener a tu familia. Yo no puedo estar orando por tu familia las 24 horas del día. Yo tengo a mi propia familia. Mi propia familia tiene sus propios problemas, situaciones. Y yo soy el que tengo que estar al frente para estar orando por cada uno de ellos. Por eso los problemas de tu familia, ¿quién tiene que interceder por ellos? ¿Quién? Tú. Tú tienes que orar por esos problemas que está pasando tu familia, por esas fallas que tú estás viendo, por esos comportamientos que no te están agradando. Recuerda que tú eres un intercesor, que Dios te ha llamado a orar. Dios te ha llamado a levantar murallas de protección. Por eso una familia empieza a destruirse cuando Dios sale del hogar. Si tú estás dejando que Dios salga de tu hogar, créeme, como dice la palabra, apartados de Dios, ¿qué? Nada seremos. Hay un pasaje muy importante que Jesús decía: yo soy la vid. ¿Y ustedes qué? Son los pámpanos. En otras palabras, dice otra versión que Dios es todo el árbol, desde las raíces hasta el tronco, y que nosotros somos esas ramas, pero que si hay una rama que no está unida al tronco, nunca va a dar fruto. Dios es la raíz, Jesús es ese tronco. Si tú ves crecer un árbol, ¿qué es lo primero que echa? Raíces, ¿sí o no? Y después va emergiendo ¿qué? El tronco, y del tronco que van saliendo las ramas. Entonces, si nosotros estamos conectados a la raíz que es Dios, si estamos conectados a ese tronco que es Jesucristo, nosotros vamos a poder tener mucho fruto. Pero apartados de esa fuente, de esa raíz, de ese tronco, apartados de Dios, apartados de Jesús, ¿qué? Nada podemos hacer. Por eso cuando una familia quita a Dios del hogar, esa familia está condenada a ser destruida. Cuando se deja de orar, esa familia no tendrá a alguien que esté haciendo esa labor de protección del hogar. ¿Sabes? Esta oración que hacemos por los niños, no creas que es la oración que les va a ayudar toda la semana. Ustedes como padres tienen que tomarse un tiempo de bendecir a sus hijos ahí cuando estén acostados, antes de dormir, cuando se levanten, decirle: tú eres una bendición, eres una bendición, Dios te ama, y enseñarles acerca de la fe.
Que tú le enseñes a tus hijos que tú como persona, como padre, como madre, vas a fallar. Y también tener la responsabilidad de decirles que si tú eres el varón, que su mamá va a fallar, y que si eres la mujer, que el papá va a fallar. Pero el que nunca va a fallar es que nuestro Padre Celestial. Y eso es enseñar acerca de la fe. Eso es tener una responsabilidad moral. Porque cuando Dios está en el centro, una familia tiene dirección. Por eso hay 3 preguntas que te quiero hacer en esta mañana. ¿En tu casa se ora? ¿Sí o no? Tú respóndala, ahí anótalas. ¿Se ora en tu casa? La primera pregunta, ¿se ora en tu casa? La segunda pregunta, ¿se habla de Dios con tus hijos? Ahí respóndela y llévatela a tu casa para que tú la reflexiones. Y esta última pregunta, ¿Dios es parte de la familia o solo de la iglesia? O sea, ¿Dios es parte de tu familia o solamente es parte de ti cuando vienes aquí a la iglesia? Cuando vienes aquí a la iglesia y alzas tus manos y le cantes, ¿o realmente Dios es parte de tu familia? Entonces vemos con este primer punto que una familia fuerte tiene que a Dios en el centro. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que tener a Dios en el centro de tu familia. Y esa es la primera clave para restaurar un hogar, que Dios esté en el centro. Tú no puedes venir a este lugar a pedir una consejería, a decir, Señor, pastor, me quiero restaurar, quiero hacer lo otro, si Dios no está en el centro de tu vida y de tu hogar. Entonces, si tú has notado que Dios no está en el centro, ¿qué es lo que tienes que hacer hoy? Poner a Dios, ¿qué? En el centro nuevamente, primeramente de tu vida personal y después de toda tu familia. Vemos, por eso te decía que cuando Adán estaba con Dios, todo salía bien. Adán estaba en un huerto donde no había muerte, donde no había enfermedad, donde no había preocupación, donde no había estrés. ¿Por qué? Porque era Dios mismo quien sustentaba todo ese huerto. Qué padre tener una vida así o no así. Y tú la puedes tener, déjame decirte, cuando pones a Dios, ¿qué? En el centro. Pero ¿qué pasó después cuando esa relación se fracturó? Hubo un distanciamiento. Adán se alejó de Dios. Y todo le empezó a salir, ¿qué? Mal. Y es impresionante ver cómo cuando la maldad entra en el corazón, cosas muy feas pueden pasar. Por eso el problema no es que tú digas, pues sí, ya le voy a echar ganas y ya no voy a decir malas palabras. Créeme, eso no es la solución. El problema está dentro de tu corazón, no está fuera, está dentro de tu corazón. La maldad se origina dentro del corazón, en la mente, en los pensamientos. Porque si tú dices, me voy a portar bien, ya no voy a hacer caras, ya no voy a contestar, ¿cuánto tiempo crees que vas a durar así? ¿Una semana? Si no eres temperamental. ¿Un mes? Es un gran avance. 3 meses, wow, increíble. Pero quizá vas a ser como un adicto a un alcohol que solamente te estás aguantando, reprimiendo las ganas de hacer algo que realmente quieres hacer. Por eso se tiene que tratar, ¿qué? El corazón. Por ejemplo, si tú tuviste una situación difícil con tu padre, créeme, pues tú inconscientemente estás haciendo lo mismo con tus hijos. Por ejemplo, las mujeres son más dadas a tener una relación más fuerte con los padres y los hombres con las madres. Entonces, debes de reflexionar si hay heridas en tu corazón, si no conociste esa paternidad que tendrías que haber conocido. Porque se supone que muchas personas cuando son papás, y es lo que yo escucho cada vez que escucho una pareja, yo con mis hijos voy a ser diferente
¿Se saben la frase? De como fueron conmigo. Les voy a dar, ¿qué? Lo que a mí no me dieron. Los voy a tratar como a mí no me trataron. Te aseguro que tus hijos que están creciendo el día de hoy, si ya son adolescentes o grandes, están pensando lo mismo. Si yo llego a ser papá, si llego a ser mamá, yo voy a ser diferente de como han sido conmigo. ¿Y eso a qué conclusión nos lleva? Que no conocemos la verdadera ¿qué? Paternidad. Y hemos tratado de poder hacer las cosas, pero no nos han salido porque no tenemos una relación con Dios. Porque cuando tenemos una relación con Dios, nosotros empezamos a conocer a Dios como nos lo presentó Jesús, ¿como qué? Como un Padre. Pero si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no conoces a Dios, nunca vas a saber lo que es tener un Padre. Sí vas a saber lo que es un Dios sanador, un Dios protector, un Dios misericordioso, un Dios ayudador, pero la parte más importante, en la parte que nos interesa más, que son las relaciones, nunca lo vamos a conocer. Será como la situación que quizá tú pasaste o la que está pasando en tu familia, que no hay un padre presente, una madre presente. Como decía la historia, este niño le preguntaba a su papá: papá, ¿cuánto ganas en el día? Y el papá que decía: no me molestes más. Pero el niño insistía, ¿cuánto ganas? Hasta que el papá le dijo: ¿sabes qué? Yo gano 100 pesos la hora. ¿Y qué fue lo que hizo el niño? Fue a su cuarto, sacó unas monedas y le dijo: papá, mira, aquí tienes 50 pesos. Quiero que me des media hora de tu tiempo. Si tú llegaras a conocer a tus hijos realmente, sabrías que lo que ellos quieren de ti es tu tiempo. Mira, lo material se desgasta. Un teléfono, mira, se te puede caer, se te rompe y ya valió. Un juguete lo tiran o lo extravían y ¿qué pasa? Se perdió. El dinero se van, lo gastan en el cine, lo gastan comprándose algo y ¿qué? Y se fue. Y sin darnos cuenta, lo único que tenemos de calidad es el tiempo. Pero lo increíble de esto, que el tiempo se va perdiendo y la vida sigue avanzando. Yo no sé en qué punto tú estés de tu vida. Mira, yo tengo 37 años y digo, el tiempo se ha pasado muy rápido. Y si tú dejas de hacer algo o no, por ejemplo, en mi caso yo digo, me ha faltado hacer esto, lo otro, pero si no ocupo bien el tiempo ahora, el tiempo se va a pasar y ya no se va a lograr. Dios en esta tierra nos ha dado un límite de tiempo y nos ha dado mucho tiempo. Si tú estás hasta este día es porque Dios te ha dado mucho tiempo. Pero sabes, cada vez el tiempo reduce. Cada vez nos hacemos más grandes. Cada vez personas van perdiendo fuerza, van perdiendo muchas cosas. Y el tiempo, como dice el dicho, ¿qué? No perdona. Cada vez nos estamos arrugando más. Se están saliendo pelos blancos en vez de negros. Algunos ya empiezan a encogerse. Es que el tiempo no perdona. Quieras o no, ya algunos ya tienen 50, 60, 70. Pero todavía hay tiempo. Nunca es tarde. Por eso aprovecha el tiempo. Y este niño en la historia que decía: papá, toma 30 pesos, dame media hora de tu tiempo. Tienes que reflexionar qué tiempo le estás dando a tu familia. ¿Quieres restaurar algo? Tienes que tener el tiempo. Y tienes que tener como este primer punto, una familia fuerte tiene a Dios ¿qué? En el centro. Son 3 puntos, vamos al segundo. Una familia sana aprende a perdonar. Quiero que vayamos ahora al libro de Colosenses.
Colosenses capítulo 3, verso 13. Vamos a leer desde el 12. Dice Colosenses capítulo 3, verso 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, que de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, que de mansedumbre y que de paciencia. Ahora sí, el verso 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja que contra otro. Pero sigue, no termina ahí, concluye este verso: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo que vosotros. Imagínate, date cuenta la magnitud del perdón que nosotros tenemos que mostrar. ¿Crees que Dios te ha perdonado mucho o poquito? A ver, los que son cincuentones, cuarentones, sesentones. ¿Cómo fue su juventud? A ver, le exigen así a sus hijos: pórtate bien acá, pero a ver, quiero escuchar su juventud. Les tocó la era hippie, la era... Ya ahorita de grandes, ya bien santos, ¿verdad? Pero a ver, hay que escarbar cómo fue su juventud. Te hago una pregunta: ¿crees que Dios te perdonó mucho o poco? Pues de esa misma magnitud y aún mayor es con el que tú tienes que perdonar. Pero a veces, híjole, son como algunos hermanos, ¿verdad?, que se sienten cuando no los saludas. Es que el pastor no me saludó en el mercado, ya no le voy a hablar. Muy orgulloso ese pastorcito. En la familia: no, pues es que me habló mal, me hizo esto, me hizo lo otro. Ya me voy a sentir. No, la Biblia dice: soportándonos unos a otros. ¿Y qué más? Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja. ¿Qué? ¿Cuántos de aquí tienen algún tipo de queja con algún miembro de la familia? Ninguno. Wow, no vinieron. Ahí les ponen la prédica en YouTube, sale el miércoles. Pero dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabes? Cuando tú te sientes realmente perdonado por Dios, tú aprendes a perdonar. Pero cuando tú no has entendido el perdón que Dios ha mostrado por ti, tú no sabes perdonar. Entiende esto: no existe familia que perfecta. Dile a la persona que está a tu lado: no existe familia perfecta. También quítate la idea de que los pastores son perfectos o que no, créeme. No, si te contaron los problemas que hemos pasado, hijo, hasta te ibas a desanimar, ¿verdad? Entiende esto: en toda familia hay discusiones. En toda familia hay errores. Y en toda familia hay palabras que hieren. A ver, voltea a ver a la persona que está a tu lado. Así bañadito, limpiecito, santito que lo ves. Mira, esa boca que ves ha ofendido mucho. Ha lastimado mucho. Ha herido mucho. Entonces, es algo que debemos entender. No hay familia perfecta. Repite conmigo: no hay familia perfecta. En todas las familias hay discusiones, hay errores, hay palabras que hieren. Pero fíjate bien esto que te voy a decir. Así como en el primer punto vimos que una familia que Dios no está en el centro puede ser destruida, también lo que destruye una familia no es el problema que enfrentan, es el orgullo. Fíjate bien esto que te acabo de decir. Lo que destruye a una familia no es el problema que hayan pasado, es el orgullo. Dile a la persona que está a tu lado: ¿cómo andas con el orgullo?
Pues más, ¿cuántos de aquí son orgullosos? Levanten la mano. Uy, qué poco, no, hombre, aquí puro santo, no. No, pues mejor me voy a ir a otra iglesia a predicar este tema porque, fíjate, lo que destruye, yo quiero que entiendan esto los matrimonios, que entiendan esto todas las familias, los padres, las madres, que el problema que están pasando o el problema que lleguen a pasar no es lo que va a destruir la familia, va a ser ¿qué? Tu orgullo. Si no corriges ese orgullo, mira, no va a haber resultados. Pero las familias fuertes dicen perdón. Las familias fuertes dicen te amo. Las familias fuertes pueden decir empecemos otra vez. Hay hogares donde pasan años sin hablarse. Una vez me encontré con una persona que me decía, yo duré tantos años sin hablarle a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Haz esta pregunta, ¿cuánto tiempo ha pasado sin que tú hables con esa persona que tienes alguna situación en tu hogar? A ver, ¿quién da más, quién da menos? ¿Cuántos llevan una semana peleados? Ay, vea, no son valientes para decir. Pero fíjate, ha habido casos que han llegado años sin hablarse. Pero sabes, lo que Dios quiere sanar son las relaciones dentro de la familia. Eso es lo que Dios quiere sanar, es lo que Dios está interesado primero en sanar. Las relaciones primeramente en tu hogar. Si tú has tenido, mira, lo que más nos pesa a nosotros es la familia, ¿sí o no? Por ejemplo, los padres cuando ven a un hijo mal, ¿qué es lo que sienten? Pesadez, culpa, heridas. Pero antes de poder resolver ese problema, tú tienes que ser sanado en tu corazón por todo lo que has recibido quizá. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cómo fue la relación con nuestros padres, porque venimos heredando situaciones, inseguridades, complejos, venimos heredando traumas y que sin darnos cuenta, de alguna otra manera nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestras familias. Y si eso no sana por completo, seguirán tus hijos también repitiendo ese patrón con sus familias. Por eso lo que Dios quiere sanar son las relaciones. Las relaciones. Date cuenta en este día en qué estado estás. En el moral, en el espiritual, en el emocional. Ve por un momento en tu área moral, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que te orilla a hacer las cosas que quizás haces? Es porque hay problemas en el corazón que no han sido resueltos. Créeme, cuando Adán estaba con Dios en ese huerto, mira, todo era perfecto. Adán tenía su mente ocupada, tenía tareas, tenía labores. Y Dios pensó en Adán para darle una ayuda idónea, para que él hiciera todo acompañado. Pero imagínate, por eso es importante que entendamos estas frases, este diálogo que hubo cuando Dios confronta al hombre cuando él pecó. Por ejemplo, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Adán, Adán, ¿dónde estás? Y cuando por fin lo encontró, ¿qué le dijo? Señor, es que ¿qué? Tuve miedo, ¿qué? Y me escondí, ¿por qué? Porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, a ver, Adán, Adán, cálmate un momento. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Se acuerdan qué pasó después? A ver, pues, ¿qué pasó después? No se acuerdan. A ver, vamos a Génesis. Vamos, Génesis capítulo... Para que no me anden cuenteando. No me anden cuenteando, por favor.
Vamos a ir a ese momento clave, porque a partir de ahí, déjame decirte algo, se fracturó una relación matrimonial. Y a causa de eso, vinieron las consecuencias. Por eso vamos a entender esto. Vamos a ir a Génesis, está en Génesis capítulo 3, verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué? Y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo: ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y aquí viene lo interesante, el verso 12. Te digo, el problema, lo que te acabo de decir, el problema no es lo que destruye la familia, es que el orgullo. Y el hombre respondió, la respuesta fácil, ¿no? La mujer, ¿qué? Que me diste tú, Dios. Tú me la diste. Dice, por compañera, me dio del árbol, ¿qué? Y comí. Orgullo disfrazado. Adán era la cabeza del hogar. Adán era la responsabilidad de decir: Señor, yo la regué. Pero como siempre, como humanos, como ese carácter débil que tenemos, buscamos ¿qué? Culpables. Yo un día fui con el pastor Saúl y dije: pastor, pues mire, pues a causa de esto que he estado pasando, pues puras excusas. Y me dijo: Andy, deja de excusarte por lo que has pasado y empieza a ser responsable de tus actos, de las cosas que estás pasando. Todos tenemos problemas. Y me dijo: mira, lo que has pasado no va a ser ni el primer problema ni el último que te vas a enfrentar. Y yo les digo a ustedes, los problemas que han pasado no son ni los primeros ni los últimos que van a pasar a lo largo de su vida. Pero es que el orgullo el que mata. Y aquí está, mira, aquí empezó esa ruptura de esa relación. Dice, el hombre respondió: la mujer que me diste. Diría uno, qué cobarde, ¿no? Qué cobarde fue Adán. Yo prediqué una vez con los jóvenes, debemos ser responsables. Que cada decisión que tomemos va a ser, sea buena o sea mala, va a traer una consecuencia. Pero que hay que ser, ¿qué? Responsables. Dile a la persona que está a tu lado, hay que ser responsables. Y nos hace falta tanto conocer este valor de la responsabilidad. Porque a veces nosotros la regamos y hacemos como Adán: no, pues es que estaba estresado, es que estaba enojado, es que estaba agüitado y no, esto me impulsó a hacer lo otro. No, hay que ser responsables. Dile a la persona que está a tu lado, hay que ser responsable. Espero que muchos hombres no estén orando así, ¿eh? No, Señor, es que la mujer que me diste, pues ¿quién la escogió, Dios o la escogiste tú? Ahí estabas bien enamorado, llevando flores, ligándotela. Y ahorita andas de chillón ahí ya queriéndola regresar. No, papacito, te aguanto. Igual las mujeres te decían: mira, hay otros mejores, mi hija. Pero es que él me habla bonito, él me procura, él esto, el otro, él me canta, él me hace poemas. Pues ahora te aguantas. Y restaura tu hogar. Hay que ser responsables. Así como Dios tuvo la responsabilidad de agarrarnos en nuestra condición tan miserable en la que estábamos, Él fue responsable y nos tomó tal y como estábamos, rotos, deshechos, perdón la palabra, pero dice en un estado, o nos sacó, dice, perdón la palabra, pues de la popó, casi. Desde ahí nos sacó Dios. Pero Dios, ¿qué? Fue responsable porque Él nos amó.
No dijo, no, pues no lo voy a recoger porque ya está embarradito de popó. No, este no me sirve. No, Dios te agarró, ¿qué? Te limpió, así como cuando ustedes limpiaban a sus bebés cuando estaban pequeños. A ver, por ejemplo, Mao y Citlali tienen una hija muy bella, pero ¿a poco ustedes tienen que hacerse cargo cuando ella hace sus necesidades, sí o no? Y pues a ver, los que tienen bebés hacen, a veces le echan turbo, ¿verdad? Y quién sabe qué les dan de comer. Pero ustedes como padres, ¿qué tienen que hacer? ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué? No pueden. Y Dios muchas veces tiene que limpiar tus cosas, tus ondas, porque tú no has sido responsable para poderlas limpiar. Y dice aquí, vamos al siguiente, por favor. Qué padre excusa de Adán, ¿no? Pues la mujer que me diste tú, Dios, tú me la diste. Pues tú eres el responsable entonces, Dios. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, a ver, no encontré pues uno responsable, vamos con la mujer también. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Fíjate, no le dijo, no le estaba echando la culpa, nada más le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, lo mismo que Adán, pero pues se aprende, ¿verdad? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó y comí. Imagínate a Dios, a ver, no encuentro responsabilidad en Adán, no encuentro responsabilidad en Eva. No, estos están mal. Fíjate lo que ocasionó la maldad cuando entra en el corazón. Cuando la maldad entra, déjame decirte, nos hace irresponsables. Cuando la maldad entra a tu corazón, te hace irresponsable. Por eso yo te digo, mira, si la regaste, hombre, amárrate los pantalones y acepta las responsabilidades. Mujer también acepta las responsabilidades. Y en una familia, ¿sabes qué? Tanto el hombre como la mujer son los responsables. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Van a tomar su responsabilidad, sí o no? Sí. Verso siguiente. Aquí dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta, dice, te herirá en la cabeza. No, pues no me hagan esto. Dice, y tú le herirás el calcañar. Desde este versículo Dios ya estaba dando la respuesta a la irresponsabilidad que había hecho una pareja. Aquí estaba hablando de que la descendencia de la mujer iba a aplastar la cabeza del enemigo. Ahora vamos al siguiente. En el nombre de Jesús, te calmas, pantalla. El siguiente dice, y aquí viene la consecuencia. Pues no fueron responsables. Pues aquí les va la consecuencia de su irresponsabilidad. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero también, no para el hombre también. No crean, pues la mujer, no, también al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé. O sea, el mandato, ¿a quién se lo dio Dios? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Por eso Dios, cuando disciplina, le dice exactamente por qué lo está disciplinando. Y ahí vemos una manera de cómo corregir dentro del hogar, siendo claros del por qué estás haciendo la disciplina. Porque a veces pobre chamaquito, niño, ¿verdad? Está siendo castigado por tu enojo, por tu coraje. ¿Qué culpa tiene el pobre niño que le andes diciendo de cosas o pegándole por el coraje que traes ahí acumulado?
Por eso Dios aquí nos enseña a corregir. Primero dice a la mujer y después al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo. Fíjate qué tan específico es Dios en la corrección. De que te mandé diciendo, no comerás de él. Y le dijo, a causa de eso, maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Siguiente. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Y qué? Y polvo volverás. Siguiente. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre ¿qué? De todos los vivientes. Siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y ¿qué? Fíjate, hasta eso Dios les tuvo que arreglar. Pues ya estaban encuerados, ya les daba pena estar encuerados. Les dijo, a ver, les voy a arreglar, les voy a hacer unas vestiduras pues para que tapen su desnudez. Por eso aquí encontramos otra palabra muy importante que no tiene que ver con esto, que Dios nos da vestiduras para que nosotros tapemos la vergüenza con la que en este mundo hemos acumulado. Por eso la Biblia dice que la sangre de Dios lava tus vestiduras. Siguiente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo ¿qué? El bien y el mal. Dice, ahora pues, que no alargue su mano, y ahora sí sea abusado, tome del árbol de la vida, y coma, ¿y qué? Viva para siempre. Imagínate si Adán hubiera tomado ese fruto y lo hubiera comido. La maldad no hubiera podido ser erradicada. Pero todo en este mundo va a tener un ¿qué? Un fin. Verso siguiente. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Diciendo, a ver, no quisiste que yo estuviera en el centro de tu vida, no quisiste perdonar, no quisiste hacerte responsable, pues órale, tú solito. Por eso la Biblia dice que apartados de él, nada podemos hacer. Y vemos que efectivamente cuando Adán y Eva sacaron a Dios de su vida, vinieron los problemas y vemos una familia que destruida. Verso siguiente. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mira, muchas veces es lo que tú quieres. Señor, bendíceme, que me vaya bien. Yo quiero ser el mejor. O sea, como que quieres como que, a ver, déjame ponerlo de esta manera. Te comportas como si Adán quisiera regresar nuevamente al huerto del que fue expulsado. Y así nos vemos nosotros, pues puros errores, puras fallas, y queremos que Dios nos lleve al huerto de bendición, donde nada nos cueste, donde todo sea dado por Él, porque en el huerto Dios sustentaba todo, de la misma tierra salía una brisa, dice que regaba todo el huerto. Porque cuando tú estás bajo la bendición de Dios, mira, todo te sale bien. Pero cuando la riegas, te comportas como Adán, no eres responsable y dices, Señor, no, pues quiero regresar a ese huerto donde tú pues te encargas de todo, donde tú bendices, donde tú sanas, donde tú restauras, y yo mira aquí de jefe. Pero ¿qué Dios te dice? No, mijito, tú quisiste tomar esta decisión, pues órale, con el sudor, con tu inteligencia, con tu experiencia, a ver si muy, ahí te las arreglas. Y por eso muchas familias no logran un avance, porque sacaron a Dios del hogar. Entonces, Dios quiere sanar las relaciones. Fíjate, lo que Dios quiso en esta confrontación matrimonial,
¿Qué era? Pues sanar su relación. Pero el hombre, ¿qué? Orgulloso. No, la mujer que me diste. Y la mujer, no, pues que la serpiente me engañó. Y si te das cuenta, esa es la mentalidad carnal que tienen los hombres y las mujeres. No, pues es que la mujer que tengo ni me ayuda, ni esto y lo otro. Y las mujeres que dicen, no, pues el varón, no, pues un engañador, y acá. La misma mentalidad, cuando lo que Dios quiso hacer, ¿qué? Restaurar la relación. Entonces, este segundo punto es muy importante, que una familia sana aprende, ¿qué? A perdonar. Entonces, lo que tú necesitas para restaurar tu familia, tienes que, repite conmigo, aprender a perdonar. Si tú no aprendes a perdonar, nunca va a pasar nada también. Pero tienes que aprender a perdonar antes de los de afuera, primeramente los de tu hogar, los de tu familia, los próximos. ¿Cuántos creen que tienen que perdonar a alguien de su familia? Al esposo, a la esposa, a alguien. Lo tienes que aprender. Y si la Biblia lo dice que tienes que aprender, es porque es algo que no sabemos hacer. El hombre, esta primer pareja, se perdió la oportunidad de aprender. Fíjate, ellos ya tenían el conocimiento abierto, ya conocían lo que era bueno y lo que era malo, ¿sí o no? Ellos tenían la capacidad de poder aprender, pero ellos, por el orgullo, no lo pudieron permitir. Acuérdate de esto, quiero que lo tengas muy presente, que tú digas, es el mejor consejo que me ha dado el pastor Andrés. Que el problema que estás enfrentando no va a acabar con tu familia. Lo que va a acabar con tu familia es tu orgullo. Te lo dejo de tarea, amén. Y el tercer punto, para aprender a restaurar la familia. Los padres marcan el destino espiritual de los hijos. Quizá tus papás no conocieron a Dios y por eso tú no tuviste un camino, tú no tuviste un destino espiritual. Tú tuviste que conocer a Dios en medio de problemas, aflicciones, y es por eso que muchas personas se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen algún tipo de problema. A lo mejor tú fuiste la persona que vino a este lugar y que conoció de Dios. ¿Por qué? Porque tenías un problema. ¿O acaso se acercaron a la iglesia porque ya amaban a Dios y pues les gustaba cantar y alzar las manos? No, ¿por qué llegaron? Por un tipo de problema. A ver, Apo, ¿tú por qué llegaste a la iglesia, Apo? Problemas familiares. A ver tú, George, ¿por qué? Problemas familiares. A ver los que tienen más tiempo. A ver, Armando, ¿tú por qué llegaste? A ver tú, Yolita, ¿por qué llegaste a la iglesia? A ver tú, Anita, ¿por qué llegaste a la iglesia? Yo llegué Por enfermedad, por cáncer. A ver, ¿cuántos de aquí se acercaron a la iglesia por una enfermedad que les estaba yendo re mal ahí? ¿Y los demás por qué? ¿Por problemas familiares? ¿O te trajeron a la fuerza y aquí Dios pues dijo, pues cierra la puerta y ahora te aguantas? Pura misericordia también. Los padres marcan, tercer punto y último, los padres marcan el destino espiritual de los hijos. Deuteronomio capítulo 6, vámonos rápido porque ya nos ganó el tiempo. Está muy interesante este tema, pero tenemos que llegar a una conclusión. Deuteronomio capítulo 6. ¿Van a querer una segunda parte? Sí. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y verso 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿qué? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas al acostarte y ¿qué? Cuando te levantes. Dios aquí estaba diciendo que debemos enseñar de su palabra a tus hijos todo el tiempo. Fíjate esto.
los hijos siguen ejemplo. Quiero que entiendas también esto. ¿Los hijos qué siguen? Ejemplo. Siguen ejemplos. Por eso a veces tú notas cosas que no te agradan de tus hijos, porque tus hijos, en vez de seguir tu ejemplo, están siguiendo el ejemplo ¿qué? De un amigo. Están siguiendo el ejemplo de otra persona a quien admiran, a quien respetan. Y por eso tú ves al hijo que llega con un tatuaje, que llega perforado, porque respeta más al amigo que a ti como padre. Y su forma de corresponder a esa admiración, a ese respeto, es imitar lo que esa persona hace. Ahora imagínate, ponte este ejemplo. Si tu hijo te imitara a ti, ¿qué cosas estuviera haciendo? Si tu hijo te imitara a ti, hazte esta pregunta, ¿qué cosas estuviera haciendo? No, mejor ni decimos, ¿verdad? Porque si no... Los hijos siguen el ejemplo, no solo las palabras. Fíjate lo que los hijos pueden ver. Los hijos pueden ver si tú oras. Los hijos pueden ver si tú amas. Los hijos pueden ver si tú tienes respeto. Los hijos pueden ver si tú tienes fe. Créeme, un hijo puede ver si tú tienes fe o no tienes fe. Si tú quieres ver o conocer si tienes fe, pregúntale a tu hijo. ¿Tu hijo te ha pedido en algún momento en que tú ores por algo, por una situación que está pasando? O tu hijo dice, no, mejor le voy a decir al pastor porque el pastor sí ora. ¿Sabes? Eso sí quedará en su corazón para toda la vida. Si tus hijos ven que oras, se les quedará grabado toda su vida. Si tus hijos ven que amas, se les quedará grabado toda su vida. Si tus hijos ven respeto, se les quedará grabado. Si tus hijos ven fe, se les quedará grabado. Y un día dirán, no, yo necesito creer como creyó mi papá, mi mamá, porque cuando ella oraba, ella lo hacía con una fe que le salían las cosas. Pero fíjate bien, pero si ven enojo, si ven indiferencia, si ven ausencia, eso también va a dejar una marca en ellos. Que quizá fue la marca que te pasó o que te dejó a ti, la marca de la ausencia. ¿Cuántos de ustedes, de los que son padres, tuvieron padres ausentes? Levanten la mano. Eso quizá te marcó a ti. A lo mejor te marcó el enojo o la indiferencia. ¿Sabes? Una generación cambia, déjame decirte, y con esto concluyo. Una generación cambia cuando una familia decide seguir a Dios. Solamente así una generación va a cambiar. Solamente tus hijos tendrán otro tipo de vida con sus familias si tú decides hoy seguir a Dios. Podemos concluir lo siguiente entonces. Las familias no se destruyen en un día. Ojo con esto. Las familias no se destruyen en un día. Se destruyen cuando poco a poco Dios sale del hogar. Pero lo bueno, hay una buena noticia, que también pueden restaurarse cuando Dios vuelve ¿qué? Al centro. Hoy tú tienes la oportunidad de tomar la decisión que tomó Josué y que tú puedas decir, yo y mi casa serviremos al Señor. A lo mejor tú no puedes ahorita persuadir a tu cónyuge, a tu hijo, pero puedes empezar a orar por cada uno de ellos. Porque a veces queremos hacerlo más difícil, ¿no? Convencer al hijo, convencer al cónyuge. Y eso es algo muy difícil porque pues hay heridas, hay tantas cosas. Pero lo que puedes empezar a hacer, ¿qué es? Orar. Pero también para poder orar por tu familia necesitas tener amor por ella. Amor por ella. Por eso
en el libro de Apocalipsis lo que Dios le decía a esa iglesia, que había visto el trabajo que habían hecho, las obras que habían hecho, pero que habían dejado algo muy importante, que era su primer amor. Tú puedes hacer el mayor servicio con tu familia, puedes haber hecho o seguir haciendo cosas importantes, pero si tú dejaste de lado ese primer amor que tenías por ellos, tienes que regresar a ese primer amor. Así como cuando tu mamá viste a tu hijo recién nacido y lo amaste y lo cargaste, así como cuando quizá tú te casaste, así ese primer amor tiene que regresar a los hogares. Amén. Entonces, para todo esto, tienes que diagnosticar cómo está tu familia el día de hoy. Si Dios está en el centro de tu hogar. Y lo más padre que hoy, repite conmigo, hoy puede comenzar la restauración en tu familia, en tu hogar. Fíjate, quiero que entiendas esto. Quizá no vamos a poder cambiar el pasado. Eso no lo vamos a poder hacer. Pero sí podemos decidir acerca del futuro. Pues el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos decidir qué va a pasar en el futuro. Ponte de pie en esta tarde y vamos a orar. Marzo, el mes de la familia. Me gustaría que en este mes tú te propusieras a orar por tu familia. Orar por tu familia. Amén. Que vuelvas a Dios al centro de tu hogar. Poco a poco, vuélvelo. Si está muy alejado, pues empieza a hacer cosas que vuelvan a acercar a Dios. ¿En qué momento? ¿A qué etapa? En el centro. No a un costado, no próximo, sino que en el mero centro de tu hogar. Y vas a ver que a partir de ahí todo va a empezar a cambiar. Pon las manos en tu corazón y dile: Señor, revela esta palabra a mi vida, a mi corazón. Dile: Señor, te necesito en mi hogar. Mi familia te necesita, Señor. Dile: Padre, mi matrimonio te necesita. Mis hijos te necesitan. Padre, hoy reconocemos que necesitamos volverte a ti, Señor, en el centro de nuestras vidas una vez más. Padre, hoy hemos aprendido que tú puedes restaurar un hogar, porque para ti no hay nada imposible. Yo te voy a invitar que por un minuto ores por tu familia. Empieza a orar ahí por tu familia donde estás. Un minuto nada más. Aprovecha este minuto y ora por cada miembro de tu familia. Dile: Señor, te necesitamos tanto. Creo que me he dado cuenta que tú no estás en el centro de nuestro hogar, pero Señor, ayúdame a volverte nuevamente en el centro de nuestro hogar. Dile: Señor, dame la sabiduría para poder hablar con fulano, con esta persona. Dile: Señor, estoy cansado de tanto distanciamiento, estoy cansado de lo que el enemigo ha hecho en nuestra familia. Dile: Señor, ten misericordia de mi hogar. Señor, si yo te pido esto es porque realmente necesito ver algo dentro de mi hogar. Es lo único que tú me has dado, es lo que yo he hecho, Señor. He tenido la oportunidad de ser padre, de ser madre. Dile: Señor, quizá no puedo cambiar el pasado, la regué, cometí grandes errores, Señor, pero hoy puedo hacer algo por mi familia. Dile: Señor, muéstrame el estado en el cual está hoy mi hogar. Dile: Señor, revélame si yo tengo heridas del pasado, si había sido destinado por un camino incorrecto. Dile: Señor, todos esos adicciones, comportamientos, todo eso tiene una raíz. Dile: Señor, muéstrame la raíz de ese problema que yo tengo. Dile: Señor,
Abre mi entendimiento, que tu palabra sea la que me vaya conduciendo y me vaya revelando, Señor, esas áreas que quizá yo traté de ocultar, traté de sepultar, traté de olvidar, pero que han afectado mi vida, mi mente, mi corazón. Dile, Señor, tú conoces mi interior, nadie más lo conoce más que tú, Señor. Dile, Espíritu Santo, ven y haz una obra. Dile, en esas puertas que yo cerré, que jamás dije que iba a abrir, que nadie iba a conocer, dile, Espíritu Santo, métete a esas áreas para que tú puedas ministrarlas, puedas sanarlas, puedas vendarlas, puedas restaurarlas, Señor. Dile, Padre, esta raíz de mi comportamiento, esta raíz, Señor, de mi falta de perdón, esta raíz de mi amargura, tiene una raíz, Señor, que no he podido quizá identificar. Pero tú, que conoces mi interior, tú sí sabes, Señor. Dile, Padre, quizá he vivido herido durante muchos años de mi vida. Dile, Señor, quiero ser restaurado, quiero ser sanado. Dile, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Que tu sangre, Señor, venga a mi interior, a mi corazón, a mi alma, a mis pensamientos, mis emociones, mis recuerdos, Señor. Que tu sangre limpie todo mi interior, Padre. Oh Señor Jesús, yo sé que tú vas a hacer una obra a partir de este día, Padre, porque tu palabra dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. Y el enemigo quería hacer una obra, Señor, de destrucción, primeramente en la vida de cada persona, pero hoy la luz de Jesucristo, hoy Jesucristo aparece para deshacer toda obra del enemigo. Padre, deshaz toda obra del enemigo en la mente, en el corazón, en el alma, en las emociones, en los sentimientos, en los deseos, en la voluntad, en la conciencia. Padre, hoy dejamos que tu presencia entre a lo profundo de nuestro corazón. Dile ahí por medio de la fe, dile, Señor, te abro mi corazón, te abro mi corazón. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Ven y entra en él y haz una obra milagrosa. Dile, Señor, yo te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que este mes, Señor, sea un mes donde podamos ver familias restauradas, relaciones restauradas, mentes restauradas, corazones restaurados. Gracias te damos, Señor, por este día, porque tú tenías una palabra específica para cada uno de nosotros. Y en este mes de la familia, Señor, tú quieres hacer algo nuevamente por los hogares y sobre todo en cada corazón. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana.